Bueno, yo quiero que en esta noche usted me pueda ayudar. Sé que el ambiente está así como medio heladito, el clima está heladito, está como para dormirse, pero yo le voy a pedir que usted me ayude. Y me va a ayudar, vamos a leer una historia en Segunda de Reyes 5:1, pero para que no se me duerma, vamos a quedarnos ahí siempre. Y el tema de esta noche, yo le puse un propósito específico. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Seguramente algunos de nosotros hasta este momento está preguntándose cuál será mi propósito, cuál será mi destino, para qué Dios me creó. Y vamos a ver una historia en el libro de Reyes, y es la historia de Naamán, que Naamán significa agradable o amigable. En esta noche quiero que estudiemos desde una visión de destino, de reino, que Dios también tenía un plan para Naamán. Pero no solo Naamán, vamos a ver que en esta historia van a haber varios actores. Y estoy seguro que cada uno de nosotros dominamos la historia de Naamán en cuanto a su lepra que fue sanada. Pero yo quiero que usted esta noche entendamos que Dios es un Dios de reino, pero también es de destino. ¿Qué significa esto? Que Dios también en su reino cree en lo expansivo. ¿Qué significa que es expansivo? O sea, que crece. Conquistador, porque aquello que Dios ya nos dio, nosotros estamos llamados a conquistar. E incluyente, porque todos nosotros participamos en esto. Y usted debe entender que todo lo que hace, desde el lugar donde está, sea en su trabajo, sea en su oficina, sea en su universidad, usted también está destinado a cumplir un propósito específico. Y vamos a ver entonces en Segunda de Reyes 5:1. Dice, Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Ahora, para que entendamos, vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que quiere decir acá. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Pero también aquí hay una descripción. Era varón grande delante de su señor. ¿Quién era su señor? El rey de Siria. Y dice que el rey de Siria lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Ahora explica el por qué. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero hay una dificultad. ¿Qué dice? Pero leproso. Y aquí vemos el primer punto. Dios forma tu carácter por medio de otros. Y yo quiero que usted vea acá, por contexto, lo que estamos leyendo en el primer versículo. En este momento, Siria e Israel estaban viviendo una guerra. Y si usted se fija, pero la Biblia, ¿qué nos dice? ¿A quién le dio la victoria? Según la Biblia dice que dio la victoria ¿a quién? A Siria. ¿Por qué entonces será que Israel no se la dio si es el pueblo amado de Jehová? Pareciera ilógico lo que estamos nosotros escuchando acá. Si usted se pone a pensar, ¿por qué Dios le dio a su enemigo la victoria en vez de dársela a Israel? Y diga conmigo, porque Dios está formando un carácter a Israel. Dios está formando un carácter a Israel. Dios tiene un destino y un propósito, un camino para cada uno de nosotros y tiene un montón de disposiciones. Generalmente el carácter nosotros lo formamos a través de ¿qué? A través de dificultades, a través de problemas, a través de cosas que nos hacen crecer. Y aquí donde Dios está comenzando a formar un carácter en Israel. ¿Qué es lo que pasa? Israel en ese momento se había apartado de los caminos que Dios les había puesto. Israel se había alejado de Dios. Israel se estaba volviendo idólatra. Sin embargo, estaba pasando lo mismo con Siria. Siria ni siquiera conocía a Jehová, pero Siria le ganó o le dio la victoria. Jehová le dio la victoria a Naamán.
Pero yo quiero que usted entienda esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos preguntamos por qué Dios hace cosas tan ilógicas. Porque si usted se pone a pensar ahí, Dios le dio la victoria a Siria, al pueblo enemigo de Israel. Pero vea algo importante aquí. En el primer versículo nos dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón como grande delante de su señor. ¿Pero por qué era grande delante de su señor? Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, ¿cómo era? Valeroso, pero no solo valeroso, dice que era valeroso en extremo. Y yo pienso que Jehová se fijó en Naamán por eso, porque era un hombre valeroso, y no solo valeroso, era un valeroso en extremo, o sea que no le tenía miedo a nada, y era un general. Y yo quiero que usted vea esto, porque él también tuvo un pero. Y si usted se fija, ese pero es que tenía una enfermedad, una lepra. Y si usted se da cuenta, la lepra en ese tiempo, dice que en ese tiempo a los que les daba lepra se les hacían llagas, se les caían las orejas. Esa era una de las cosas que les pasaba a los leprosos. Pero vea, pero a veces nosotros nos es tan difícil, aún como nosotros estamos sin ninguna enfermedad, sin ninguna dificultad, y nos es tan difícil ser personas valerosas, ser personas valientes. Y valiente no significa ser una persona que no tiene miedo, sino es una persona que sea persistente. Y aquí tiene que ver algo también, y es su fundamento. ¿Cuál es su fundamento? Yo me pregunto hoy, ¿cuál será hoy mi fundamento? Si tu fundamento es el saludo, porque hay gente que a veces pone alguna excusa para decir, mira hermano, fíjate que me voy de la iglesia, porque nadie me saluda en la iglesia. Entonces la pregunta está, ¿cuál es tu fundamento? Mira hermano, fíjate que me voy de la iglesia porque nadie de la iglesia se dignó ir a visitarme al hospital. Mi pregunta es entonces, ¿cuál es tu fundamento? ¿El fundamento será el hermano de la iglesia? ¿Su fundamento será el saludo de una persona? ¿Su fundamento será la visita de alguien de la iglesia? ¿O su fundamento es Cristo? Si su fundamento es Cristo, no va a haber nada ni nadie que lo va a remover de ahí. Amén. Y aquí Dios está formando carácter en Israel. Y esto es importante porque creemos que el proceso todo va a ser amor y paz. En el proceso Dios nos va a formar un carácter. Y cuando Dios nos forma un carácter no va a ser nada sencillo. Si no, entonces leamos en Hebreos 12:6. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted es hijo, eso significa que usted va a ser disciplinado. Y a veces nosotros con nuestros hijos somos un poquito blandengue, permisivo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Pero a veces miramos al hermano, ve, ya viste, qué barbaridad ese niño, qué malcriado que es. Y entonces usted comienza a criticar a la persona y lamentablemente nosotros caemos a eso mismo. Y a veces somos tan blandengues que no formamos un carácter en nuestros hijos. Pero si usted ama a su hijo, usted va a disciplinarlo. Y aquí está hablando Hebreos 12:6 acerca de eso. Y usted a veces se queja, Señor, ¿por qué solo a mí me pasan las cosas? Pareciera que yo tuviera la sala tuto. Pero Dios está formando un carácter en Israel y también forma un carácter en usted. Segundo punto, no te enfoques en tu enfermedad, y esto fue el mejor ejemplo que hizo Naamán. Naamán es un hombre inquebrantable, que iba frente a la batalla, aún con su lepra. No me puedo imaginar cómo será tener lepra, pero si ya con sarpullido uno se sofoca, me imagino que eso debe ser más horrible todavía, porque dice que un leproso cuando se rasca, se le cae la piel.
Y eso significa que arde. Y ese hombre era valeroso en extremo. Y a veces nosotros nos enfocamos en la enfermedad, hermano. Ya nos duele el pie y ya no queremos ir a la iglesia. Nos duele la cabeza, ay, buena excusa para no ir a la iglesia. Y nosotros ponemos y vemos la enfermedad. Pero Naamán salía a la guerra aún con esto. Segunda de Reyes 5, sigamos leyendo, en el verso 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas. Y ve aquí, hermano, cómo el plan de Dios es perfecto. Y dice: y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Aquí entra otra persona en escena. Y ahora no solo es Naamán, ahora entra una muchacha. ¿Y qué es lo que pasa acá? Los sirios invaden Israel, se van a Israel, agarran a una muchacha. Y aquí es donde el plan de Dios se va formando. Aquí es donde el propósito de Dios se va formando para que este hombre, lo que todos conocemos como Naamán, que al final de la historia sabemos que tuvo su sanidad, pero aquí veamos qué es lo que Dios está haciendo. Ahora veamos a esta segunda persona o segundo personaje, que es la muchacha. Y enfoquémonos en esto. Ya sabemos entonces que Naamán era fuerte y valiente, pero tenía lepra. Ahora entra en escena esta muchacha. Y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer ¿de quién? ¿Qué significa eso? Ellos sin saber metieron a una mujer israelita a un lugar de gobierno, cerca de Naamán y cerca del rey. Ahora lo que le decía, aparece en escena una muchacha y la llevaron a trabajar nada más y nada menos que con la mujer de Naamán, una mujer de influencia. Verso 3 dice: esta dijo a su señora, y aquí comienza esta mujer a declarar palabra: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hasta pareciera aquí como que ella dijo un comentario: ve, hombre, mire, señor, fíjese que yo sé ya que hay alguien que lo puede sanar a este hombre que anda con llaga. Pareciera que fue un comentario, pero aquí ella estaba profetizando. Ahora póngase en el lugar de la muchacha. ¿Qué haría usted y yo si estuviera en el lugar de la muchacha? Seguramente lo primero que haríamos sería renegar, porque en primer lugar la estaban llevando de esclava. La quitaron de su comodidad y la pusieron en un lugar donde ella no quería estar. La quitaron de su familia y se la llevaron cautiva. Ahora vea cómo esta muchacha puede dar una palabra para sanar a su señor. Qué importante es ver esto, porque muchos no hablan de esto. Muchos no ven lo que dijo esta muchacha. Porque usted seguramente lee y se enfoca en Naamán, nada más. Pero esta muchacha vio una oportunidad ahí para que estos que no conocían de ese Dios vivo conocieran. Naamán ni el rey adoraban a Jehová, adoraban a otros dioses. Ellos ni siquiera conocían de Jehová. Pero aquí ella, esta muchacha que es anónima, vio una oportunidad y ella aprovechó y dijo: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vea cómo esta mujer va cambiando la historia o el transcurso de todo, porque Naamán no tenía solución ya. En ese tiempo la persona que estaba con lepra tenía que morir con lepra. Y aquí vea cómo el proceso de Dios lo fue llevando a un propósito. Dios tiene un plan donde estás. Y esta mujer está siendo usada para soltar una palabra. Y usted puede decir: bueno, la esclava. Nosotros podemos estar como esa mujer, fíjese. Tal vez estamos en el lugar donde no queremos. Tal vez estamos en el lugar donde ya la hora ya queremos que sean las 5 para poder irnos. Y nos sentimos como esta mujer. Maltratados, que nos sacaron nuestra comodidad para estar en ese lugar. Pero veamos qué es lo que hizo esta mujer.
soltó una palabra de fe. Sin importar lo que le hicieron anteriormente, ella soltó una palabra de fe. ¿Para qué? Para su Señor. Era su Señor. Pero Naamán logró escuchar lo que esta mujer dijo. Y veamos lo que dice en el versículo 4. Entrando Naamán a su Señor, le relató todo lo que la esposa de Naamán le dijo. Así ha dicho una muchacha que es de la tierra, ¿de dónde? De Israel. Qué interesante entonces que una muchacha que llegó de esclava, de pronto dice que su profeta le puede sanar. ¿Cómo una esclava puede tener ese impacto? Y ahora va hacia donde Naamán, un general, un hombre inquebrantable, un hombre de carácter fuerte, un hombre valiente. Versículo 5 dice, y le dijo el rey de Siria, ahora vea a dónde vamos ahora. Decíamos que íbamos de donde la esposa de Naamán, ahora de Naamán vamos a donde el rey de Siria, y vea lo que dice ahora el rey de Siria. Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Usted aquí lo lee, pero ¿sabe lo que se llevó Naamán? En la actualidad se dice que son 10 millones de dólares. Todo el motín que se llevó Naamán. Todo eso que se llevó, oro, plata y vestidos, eran 10 millones de dólares. O sea, que Naamán iba a comprar su sanidad. Bueno, aquí llevo mis 10 millones de dólares, voy con la carta del rey, aquí voy sobre, vengo sanito. Pero Naamán no sabía el proceso que Dios estaba tomando en esto. Y él cree que todo es comprado y vamos de viaje. Esta mujer me dijo que allá me podían sanar, voy allá. Llevo mis 10 millones y voy sano. Versículo 6 dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo también envío a ti mi siervo, Naamán, para que los sanes de su lepra. Esta carta la escribió el rey de Siria para donde se dirigía Naamán. Entonces ellos están dando por sentado que Naamán iba a regresar sano. ¿Y por qué ahora el rey está moviendo todo esto? ¿Por causa de quién? Por causa de la palabra que dijo aquella esclava, aquella raptada, aquella que nadie se da cuenta que ella anda. Pero fue por ella que todo este movimiento se está dando. Entonces Naamán anda ilusionado que lo van a sanar de esa picazón, de eso que se anda, de eso que le estorba. Y aquí usted tiene que entender algo, hermano, que la revelación de Dios es progresiva. Y es por eso que Dios no nos muestra todo de un solo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios no nos muestra todo de un solo? Porque dice en la Biblia que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Él debe enseñarnos todo paulatinamente. Aun cuando nosotros no lo entendamos. Si usted ve, aquí Siria había ganado la victoria. ¿Y quién se la había dado? Jehová, a través de Naamán. Y pareciera que Jehová entonces está en contra de Israel. Pero no es así, porque Dios está dando vuelta a las cosas. Si usted se fija, ellos mismos raptaron a una mujer de Israel. Agarraron a esa mujer y la metieron ¿en dónde? En un lugar de gobierno. Ahora el mismo Dios está infiltrado ¿dónde? Con esa muchacha y le está dando. Ahora están metidos en esto, en un plan perfecto de Dios. Ahora Naamán está cumpliendo un propósito y él no se da cuenta. Versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice, rasgó sus vestidos y dijo, el rasgar sus vestidos es síntoma de molestia. No está de acuerdo con lo que leyó. Y dice, ¿soy yo Dios
que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey pensó que estaba jugando con él. El rey de Israel se molestó porque pensó que se estaban burlando de él. Pero Dios está trabajando en un propósito. Y vea que no termina ahí. En el siguiente versículo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En ese momento se está cumpliendo lo que la mujer dijo. En ese momento Eliseo también vio una oportunidad. Seguramente en ese momento, cuando llegó la carta al rey de Israel, hubiese quedado hasta ahí. El hombre se hubiera regresado, hasta lo hubiera agarrado con la muchacha que dijo una mentira. Lo hubiesen podido matar. Pero Eliseo escuchó. ¿Por qué? Porque todo está dentro de un plan de Dios y un propósito que tiene por cumplir con Naamán. Verso 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa ¿de quién? De Eliseo. Verso 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ahora aquí están las instrucciones, lo más sencillo, lo que el hombre andaba buscando. Dice: ve y lávate. ¿Cuántas? 7 veces. ¿Dónde? ¿Y qué pasará? Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y ahora vea usted algo acá. ¿Cuántas veces nos han dicho sea obediente? Bueno, aquí agregué una más: sea obediente, hermano. Amén. Sea obediente. Le pregunto ahora, ¿fue malo lo que Eliseo le dijo a Naamán? Estaba sencillo, ¿verdad? Se sumergía 7 veces en el Jordán y él va a estar sano. Vea ahora el verso 11. Y Naamán se fue ¿cómo? Diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Todavía a este hombre le están dando el antídoto para poder quedar sano de su lepra. Pero entienda algo, Naamán, ¿qué era? Naamán era un general. Y usted sabe cómo son los generales. Hombres fuertes que no se doblegan. Pero Dios entonces está trabajando con su carácter. ¿Se fija cómo Dios trabaja con esto? Ahora Dios está poniendo en función el propósito con Naamán. Hombre fuerte y valiente y en extremo. Pero el carácter de Naamán va a tener que ser moldeado. Y nosotros somos así también, fíjese. Somos como Naamán. Nos da el antídoto, pero como somos orgullosos, no nos doblegamos. No, que me venga a pedir perdón a mí, si él fue el que me hizo el daño. Recordemos esta historia de Naamán. Sea obediente. Todavía entonces Naamán quería su manera. Naamán se enojó y él quería que fuera su manera. Verso 12. Ahora él especifica y dónde él quiere que sea. Dice: Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y aquí viene el reclamo de Naamán. Con esto le estaba diciendo a Eliseo: mira, no quiero nada, hombre, así déjalo. Ahora vea, hay personas que Dios le va a poner a su alrededor para que usted lo ponga en su lugar. Y así fue con Naamán. Ahora veamos el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío,
si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Todavía vienen los criados y le dicen, Señor, pero venimos de tan largo, de tantos kilómetros, y no te puedes sumergir 7 veces en el Jordán. Venimos con 10 millones de dólares y nadie te está cobrando. Solo necesitas sumergirte, darte una chapuceada, bañarse en el río. Entonces Dios va a poner a personas para que a usted lo convenzan. Ahora ve el versículo 14. El hombre se le está moldeando el carácter ahora. Tuvo que hacerlo. Él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta ese momento, la palabra de aquella muchacha se cumplió. O sea, que en el inicio esta mujer profetizó una palabra. Y nadie habla de la historia de esta mujer. Es anónima, pero dice que agarraron de Israel a esta muchacha y la pusieron en un lugar de gobierno para que esto pudiera concluirse. Yo por eso en esta noche, yo quiero que usted vea que cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un destino específico que cumplir. Ahora sigamos leyendo. Versículo 15 dice: se volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. ¿De quién? De Eliseo. Y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ya vio cómo entonces el carácter de Naamán fue moldeado. Ahora aquí está reconociendo quién es el Dios. Cuando dice conozco, él está diciendo experimenté, lo viví en carne propia, el sumergirme 7 veces y salir sano. Naamán ahora cambia su actitud. El valiente en extremo ahora no es valiente en extremo, ahora cree en un Dios. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Verso 16: mas él dijo, vive Jehová. Mas él dijo, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Como Naamán ahora fue quebrantado, hermano. Y es porque tenía que cumplir un propósito. Y más adelante, Naamán, en este versículo 16, él estaba pidiendo tierra de Israel, porque sabía que no se iba a caer en Israel, sino que tenía que ir a Siria nuevamente, a cumplir un propósito que Dios le había destinado. Versículo 18 dice: en esto perdone Jehová tu siervo. Aquí está hablando Naamán, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone esto a tu siervo. El hombre de carácter fuerte, Naamán, ahora cree en un Dios. Ahora cree en algo que nunca había escuchado. Y según él, iba a Israel para comprar su sanidad. ¿Y sabe qué pasó? Dios le estaba ubicando a un nuevo hijo nacido. Si usted se fija, Naamán se bautizó ahí. Nació de nuevo, literalmente. Naamán nació de nuevo. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito destinado. En el lugar donde usted está, donde sea, porque su posición puede ser hasta de la esclava que estaba ahí. Sus palabras
que no sean medidas según a cómo le están tratando. Porque si esa mujer hubiera sabido que de por sí hubiese hecho un daño a Naamán, mejor no hubiera hablado. Porque se estuviera vengando de todo lo que le hicieron, que la sacaron de su tierra, de su hogar. Sin embargo, ella cambió esa actitud y le hizo un bien. ¿A quién? A su Señor. Porque ella estaba cumpliendo un propósito que Dios le había destinado. Y luego de esto vemos toda esta historia cuando Naamán reconoce finalmente que tuvo una experiencia personal con Dios cuando se sumergió esas 7 veces. Y usted y yo tenemos una asignación que cumplir. Y Dios nos está mandando a dejarlo todo por Él. A negarnos a nosotros mismos. Así como lo hizo aquella muchacha. Cuando todo parecía en su contra. Pero ni modo. Voy a hacer la voluntad de Dios. Y todo esto se fue cumpliendo por una palabra que aquella muchacha soltó. Póngase de pie, hermano.